Damos inicio a nuestro seminario en línea titulado La Ley Antilavado y sus próximas reformas, a cargo de la maestra Berenice Espinosa, la cual me encargo de presentarla, que es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con un máster en Desarrollo y Liderazgo en Barcelona, España. Está certificada como oficial de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento en terrorismo ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y también está certificada por la Unidad de Inteligencia Financiera en esta materia para el sector de actividades vulnerables. Es miembro del comité del PLD del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla. Su experiencia de 15 años en el sector financiero, en lo atención al sector empresarial, se motivó a la integración de la empresa G México, especializándose en el sector de actividades vulnerables, desarrollando herramientas prácticas, software antilavado, para que personas y empresas deban cumplir con la ley antilavado. Los invitamos a que en la parte del chat formulen sus preguntas, únicamente sobre los temas expuestos en este curso. Al finalizar la exposición, todas serán atendidas por nuestro ponente. Por último, le recordamos que el material de consulta fue enviado previamente por correo electrónico. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Yo estoy muy complacida de estar hoy aquí en este seminario online, en el cual, pues bueno, hablaremos de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos con Operaciones de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado, así como los artículos 11 bis y 400 bis del Código Penal Federal. Evidentemente, porque estos dos artículos están muy relacionados con lo que coloquialmente conocemos Ley Antilavado, ¿verdad? Bien, vamos a dar inicio a nuestro webinar y con todo gusto te invito a que pues nos regales tus dudas en el caso de que así surjan, y al final del seminario con todo gusto pues responderé a ellas, y si algo no lo sé, te aseguro que lo voy a investigar para que juntos pues podamos irnos con la resolución de estas preguntas, ¿verdad? Como me presentaron, pues bueno, yo soy especialista en PLD y cumplimiento normativo. Y en ese sentido, pues bueno, y te queremos presentar esta información que es clave, es fundamental el día de hoy. ¿Por qué? Pues digo el día de hoy porque está en la mesa justamente la aprobación de este proyecto de reforma a esta ley, ¿no? Es una reforma la cual se considera de gran importancia, y bueno, vamos a ir explicando por qué. Y por eso es que, bueno, tengo entendido, tienes ahí tu material. Vamos a ir revisando en las diapositivas que iremos transmitiendo a lo largo de este webinar, pues información importante respecto de lo que vamos a ir desglosando, ¿no? Entonces vamos a analizar cuáles prácticamente, pues es que serían los objetivos de este seminario, ¿no? Y vamos a la diapositiva, si me apoyas, por favor. No, vamos a la anterior, a la de los más atrás. Ahí. Los objetivos de este seminario es que vamos a analizar por qué se hace necesaria esta reforma. ¿Cuáles son estos aspectos clave, estos cambios fundamentales que en caso de aprobarse este proyecto, pues estaría sufriendo la ley que actualmente conocemos, ¿no? Y lo más importante es cómo es que esto impacta a los sujetos obligados, ¿no? A todos aquellos que realizan actividades vulnerables y que, bueno, pues cumplen con determinadas características que los hacen ser sujetos de su cumplimiento, ya que recordemos que no por el simple hecho de que ya se encuentre la actividad listada en el artículo 17 de esta ley, que recordemos en la actual ley hay 16 fracciones señaladas como actividades vulnerables, no por el simple hecho de que se realicen estas actividades ya se tiene que dar cumplimiento a cada una de las obligaciones de ley, sino el cumplimiento va a derivar o va a detonar cuando es que la actividad se realiza de una manera habitual,
o profesional, y bien los montos para el caso de algunas actividades vulnerables, los montos de las operaciones que se realicen con sus clientes, pues igualan o superan los umbrales de identificación. Bueno, en ese sentido, si me permites, vamos a iniciar con dar un pequeño contexto, un breve contexto para entender el por qué, responder la primera pregunta de por qué se hace necesaria esta reforma antilavado, que como bien sabes, pues esta surge en el año 2012 y pues se pone en marcha prácticamente en el 2013, pero pues desde ese entonces no se ha hecho ningún cambio a esta reforma. Entonces vamos a dar un breve contexto, ¿no? Muy sencillo, pero para quienes nos están escuchando, y pues bueno, no quisiera yo ser obvia en cuanto al contexto que da origen justamente a esta iniciativa de reforma. Iniciaré con un breve pero sencillo contexto que tiene que ver con ¿qué es el régimen de prevención, no? Ya que quizá, pues, como te digo, algunos de los que nos acompañan puedan tener determinados elementos, determinados antecedentes ya, y, pero bueno, no quiero ser yo obvia en cuanto a esto, ¿no? Entonces vamos allá. Debes de saber que México, desde el año 2000, es miembro del Grupo Acción Financiera Internacional, miembro de pleno derecho. Y esto significa que, pues, nuestro país tiene un mayor compromiso en cumplir y en realmente establecer estos estándares internacionales para la prevención de financiamiento al terrorismo y a la prevención del lavado de dinero, ¿no? Lo que conocemos como las 40 recomendaciones, que vamos a hablar de ellas, al ser obviamente un tema crucial, un parteaguas que da obviamente motivo y origen a este proyecto de decreto, ¿no? El GAFI, en ese orden de ideas, es un ente intergubernamental, ¿no? Un ente intergubernamental que está encargado de fijar los estándares mínimos que los países deben de adoptar e implementar para justamente prevenir, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y esto lo hace a través de estas 40 recomendaciones. Pues bien, pues México, desde que se incorporó a Grupo Acción Financiera Internacional en el año 2000, pues ha tenido que dar cumplimiento a estas recomendaciones, ¿no? Luego, pues, si vamos avanzando en el tiempo, vamos a ver que 4 años después, en el año 2004, es como vemos que se incorporan al régimen de prevención las entidades financieras. Es decir, hablando, digamos, en este contexto de lo que es el régimen de prevención del lavado de dinero, primero lo hacen las entidades financieras, es decir, ellas nos llevan años de camino a quienes realizan actividades vulnerables, es decir, están más maduros en cuanto al establecimiento de estas medidas, ¿no? En ese mismo año nace la Unidad de Inteligencia Financiera, con el propósito, y obviamente esta unidad como parte de este régimen de prevención, como una unidad encargada de recibir, de analizar la información que los sujetos obligados, en este caso entidades financieras, le proporcionan. ¿Para qué? Pues para que puedan obviamente determinar la posibilidad de que existan recursos de procedencia ilícita involucrados en las operaciones, ¿no? En ese sentido, pues bueno, pues es que en el año 2008, es decir, 4 años después, es que México es sometido a esta evaluación por parte de Grupo Acción Financiera Internacional. ¿Para qué? Pues para obviamente evaluar cómo ha venido cumpliendo con estas recomendaciones, y pues bueno, ahí es como surge esta iniciativa de implementar esta ley en el 2010, ¿no? Donde pues vemos que es aprobada en el 2012 y entra en vigor en el 2013, porque lo que hace esta pues prácticamente iniciativa de ese tiempo, pues es incorporar al régimen de prevención a las actividades y profesiones no financieras designadas, como lo conoce Gafi, nosotros lo conocemos como actividades vulnerables. ¿Para qué? Pues porque tal como las entidades financieras en el 2004 se incorporaron al régimen,
pues la idea es que también lo hagan de esa misma manera las actividades vulnerables. Entonces, bien, desde el 2013 hay 16 actividades financieras que señala esta ley y que, pues bueno, como su nombre lo dice, ¿no? Son vulnerables, son susceptibles de ser utilizadas por el crimen organizado para llevar a cabo procesos de lavado de dinero. Y aquí es la primera distinción que yo quiero hacer, porque muchas veces se malentiende. Oye, es que yo soy actividad vulnerable, pero yo no lavo dinero, ¿no? Entonces, sí, no es que ellas estén lavando el dinero, sino que pueden verse utilizadas, ¿no? Pueden verse siendo blanco fácil por las características, por la naturaleza de la actividad que ellas están desempeñando. ¿Para qué? Pues para servir al crimen organizado y que obviamente puedan, o estas organizaciones puedan limpiar los recursos de origen ilícito, ¿no? Entonces, es por eso que en el año 2013, a través del establecimiento de esta ley, pues se les somete a todas estas actividades, si cumplen con determinadas características como las que te mencionaba en un principio, como la habitualidad, la profesionalidad y el monto de sus operaciones para el caso de algunas de las actividades, porque dicho sea de paso, hay actividades vulnerables que por el simple hecho de realizar la actividad, es decir, de acuerdo a su naturaleza, ya deben de dar cumplimiento a cada una de las obligaciones de la ley, como por ejemplo lo podrían ser pues los prestadores de servicios profesionales, el tema del desarrollo inmobiliario, ¿no? El tema de quien realiza las actividades de préstamo, crédito mutuo, en fin, hay así algunas actividades que por su propia naturaleza, sea $1, $2, el monto de las operaciones con sus clientes, ya tienen que dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta ley, ¿no? Salvo el tema, evidentemente, de enviar los avisos y los informes periódicos a la autoridad. Pero bueno, retomando el contexto que te estaba comentando, es que el establecimiento del régimen de prevención donde obviamente se invita a través del establecimiento de esta ley a las actividades y profesiones que son vulnerables a que cumplan con determinada regulación, pues se hace con dos propósitos fundamentalmente. Primero, que nada, pues para que estas actividades puedan proveerle de información a la unidad de inteligencia financiera, para que ésta pueda detectar, pueda analizar, pueda investigar y en su defecto pueda interponer denuncias de aquellas operaciones en las que se detecten que hay involucrados recursos pues posiblemente ilícitos, ¿no? Y por otro lado, para que se les lleve a que a través del cumplimiento de las obligaciones se establezcan prácticas internas como la de identificación de clientes, como también la de pues el armado de un expediente, de tener cierta información, en fin, de llevar a cabo pues la verificación contra fuentes oficiales, el cotejo de esta información, entre otros procedimientos, ¿no? ¿Para qué? Pues para que ellos puedan de alguna manera mitigar el riesgo, reducir el riesgo de que puedan verse utilizadas por estas redes criminales para que, pues obviamente, laven los recursos a través de estas, obviamente, empresas que son legales, ¿no? Bien, pues debes de saber que esta iniciativa de reforma no es la primera que se plantea, ¿no? Es decir, existieron antes otras iniciativas anteriores, ¿no? Y vamos a hablar, digo, sin extendernos muchísimo en este tema, pero es importante para comprender como parte del contexto, es conocer que han existido varias iniciativas anteriores, que es, pues la primera de ellas, una presentada por la senadora Minerva, que, pues bueno, en resumen, esta se estableció en la senadora Minerva del Partido Acción Nacional, que fue presentada en octubre del 2018, ¿no? Y esta iniciativa de reforma, pues se presentó justamente para reformar y adicionar distintas disposiciones, no solo de esta Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos con Operaciones de Procedencia Ilícita, sino también de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Finalmente también, pues bueno, se presentó el 20 de noviembre de ese mismo año
otras iniciativas para reformar el artículo 53, fracción sexta, y el 54 también, el artículo 54, y adicionar, un nuevo capítulo, el 5 bis, y un artículo 37 bis a esta ley, y que bueno, fue turnada también a las comisiones para su análisis, pero pues evidentemente no prosperó esta iniciativa. Posteriormente, en el año de 2019, en el mes de febrero, se presentó otra iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar distintas disposiciones de esta ley, ¿no? Es decir, aquí, adicional a reformar distintas disposiciones de la ley antilavado, bueno, así le voy a nombrar porque así lo conocemos coloquialmente para no aventarme todo el nombre tan largo que tiene esta ley, pues bueno, adicionalmente reformar también el artículo 11 bis del Código Penal Federal, que tiene que ver, si bien recuerdas, con el tema de darle una responsabilidad penal a las personas morales, tema que retomaré más adelante en esta presentación. Y pues bueno, finalmente, el 7 de marzo, pues se presentó este mismo senador, en marzo de 2019, otra iniciativa para adecuar un artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, no solamente pues a la reforma ley antilavado, sino también a la de procedimientos penales. En suma, pues decirte que ninguna de estas dos iniciativas, que pues vemos que la primera fue desechada el 30 de abril de 2024 y la segunda también, pues obviamente una presentada en el 18 y otra en el 19, pues no prosperaron. Sin embargo, la que es motivo del seminario del día de hoy, pues es la que se presentó el pasado 31 de octubre del año pasado por la 60ª legislatura en este primer periodo ordinario de sesiones, ¿no? Por el senador Javier Corral Jurado, ¿no? Esta realmente ha avanzado muchísimo más que las otras dos anteriores, ¿no? De hecho, ya fue aprobada por el Senado. Y pues en ese sentido, pues debes de saber que esta 60ª legislatura del Congreso de la Unión inició su periodo en este septiembre de 2024 y concluirá el 31 de agosto del 2027. Es decir, pues este Congreso celebra 2 periodos ordinarios y se estima que, pues obviamente antes de que acabe su periodo pueda quedar aprobada esta ley. Realmente la quieren empujar para que quede aprobada en el presente año. ¿Y por qué? Justamente es lo que vamos a analizar el día de hoy, ¿no? ¿Por qué tanta urgencia de sacar adelante esta iniciativa de reforma y que tiene que ver con todo lo que vamos a profundizar el día de hoy para que obviamente tú obtengas la máxima claridad en cuanto a por qué es que es la iniciativa que tiene más posibilidades que nunca de ser aprobada a diferencia de las demás, ¿no? Y pues bueno, rápidamente vamos a ver que estas dos no lograron avanzar hacia su aprobación definitiva, aunque ambas fueran discutidas y turnadas como todo proceso legislativo hacia las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis. ¿Por qué? Pues no alcanzaron el consenso necesario ni el impulso político tampoco para ser aprobadas por el Senado, fíjate, a diferencia de esta que sí lo ha logrado, ¿no? Ahora, la iniciativa, aunque ya fue aprobada por el Senado y presenta un avance muy significativo con relación a las anteriores, pues bueno, siempre implicará como un proceso natural que sea aprobada por la Cámara de Diputados, si es que aplica por obviamente todo el tema del proceso legislativo y porque las leyes que está trastocando, y pues bueno, su posterior publicación al Diario Oficial de la Federación. Básicamente yo te podría resumir que las razones por las que esta iniciativa, a comparación de las otras, ha avanzado más, es que pues la actual reforma responde directamente a las observaciones de los organismos internacionales, ¿no? Es decir, por eso es que ha aumentado su urgencia. Debes de saber que este año se tiene pues bueno, establecido que se lleve a cabo la 5ª ronda de evaluación mutua a nuestro país por parte de Grupo Acción Financiera Internacional, y ahorita es lo que vamos a profundizar, y por eso es que en base a esta alineación internacional es que se pretende empujar esta reforma, ¿no? También es una reforma que ha obtenido, a diferencia de las demás,
un mayor consenso. Es decir, esta reforma parece haber logrado una mejor negociación entre las fuerzas políticas y también los actores tanto del sector financiero como de los sectores de actividades vulnerables, es decir, pues aquellos representantes de notarios, de corredores, del Colegio de Contadores Públicos, de los representantes de las distribuidoras de autos, en fin, todos los sujetos obligados que están implicados, incluso también los profesionales en prevención del lavado de dinero, han sido sumados para discutir en las sesiones de Parlamento abierto estas iniciativas de reforma, ¿no?, que vamos a precisar cómo es que se están trastocando distintos elementos, pero que obviamente pues lo que se busca es alinear a nuestro país al cumplimiento de estos estándares internacionales, ¿no? Y también porque esta iniciativa de reforma presenta un contexto mucho más actualizado, es decir, considera contextos emergentes que podemos estar viendo y que son importantes de que se sometan a un régimen de prevención como lo son la actividad de criptomonedas, de servicios que son evidentemente servicios poco tradicionales y de nuevas tecnologías, y pues evidentemente que todos vemos que han ganado pues una relevancia muy importante en los últimos años, ¿no? Podemos ver entonces que esta reforma actual presenta un enfoque mucho más robusto, ¿no? Es decir, un enfoque más actualizado al entorno global, al entorno que pretende obviamente establecer estas bases y trabajar sobre estas bases estructurales en cuanto al régimen de prevención del lavado de dinero y también al tema de financiamiento al terrorismo, que la actual ley no lo trastoca, no lo considera, ¿no? Y que obviamente pues es uno de los, de las 40 recomendaciones que nos establece Grupo Acción Financiera Internacional, que debemos nosotros tener, obviamente, medidas, procedimientos, políticas, estándares en cuanto al combate de este delito, ¿no? El financiamiento al terrorismo. También es importante que sepas que esta iniciativa de reforma recoge toda realmente el trabajo de las iniciativas anteriores. No quiere decir que sea una iniciativa que se hayan sacado de la manga o nueva totalmente. No, realmente podemos decir que en un 90% está recogiendo toda la iniciativa de reforma del senador Monreal, ¿no? Entonces, pues bueno, quizá en menos proporción a la de la senadora Minerva, pero sí la del senador Monreal, prácticamente se recogen muchas de las cuestiones que ya estaban establecidas en esta iniciativa de reforma anterior. Pero bueno, nosotros vamos a centrarnos en esta iniciativa de reforma que evidentemente se estima que quede aprobada quizá en el primer semestre de este año y que, pues bueno, en ese sentido, pues es, digamos, que esta nueva versión, ¿no? Que recoge lo anterior para que estemos listos de cara a la quinta ronda de evaluación por parte de Gafi, ¿no? En un entorno donde México ha asumido las recomendaciones de este organismo intergubernamental en el ámbito, pues bueno, de su marco normativo, de su marco regulatorio y de su marco institucional, ¿no? Pues este es el principal, finalmente, motivo, ¿no? De la razón de esta iniciativa de reforma que nos pretende poner, obviamente, en cumplimiento de estas 40 recomendaciones que, como sabemos, y ahorita vamos a profundizar, pues dirían en mi pueblo, ¿no? Coloquialmente aquí en México, pues no son enchiladas, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces vamos a enmarcar este webinar en esta iniciativa de reforma y pues bueno, lo vamos a ver que esta actual ley, ¿no? Para no obviar lo que es esta actual ley, requiere cambios de fondo, ¿no? Sin duda, ¿no? O sea, por eso pongo aquí esta mariposa, ¿no? Si me apoyas con la siguiente diapositiva, por favor. Aquí ahorita que me apoyen con la diapositiva, pero bueno, ustedes seguramente que tienen el material lo pueden estar observando, es que requiere también cambios no solamente de forma, sino de fondo, ¿no? Y de repente, pues bueno, las otras iniciativas de ley solamente se habían centrado a la mejor, bueno, sobre todo la primera, no en cambios sustanciales. Y bueno, aquí podemos ver que esta actual ley requiere cambios de forma, porque si bien es cierto, México cuenta con un marco institucional y legal, normativo, sólido, es un sistema maduro,
en PLD, pues lo cierto es que ha pues también presentado, aunque progreso sobre importantes recomendaciones que nos ha hecho Grupo Acción Financiera Internacional, también este mismo grupo ha señalado que existen áreas de mejora muy importantes, sobre todo, y es que es el eje central de esta iniciativa de reforma, las actividades y profesiones no financieras designadas, como lo conoce Grupo Acción Financiera Internacional y nosotros lo conocemos como actividades vulnerables, ¿no? Entonces, pues, estos cambios de forma que son importantes que se lleven a cabo tienen que ver con estas precisiones en el texto, ¿no? En la ley, que si tú te has dado la oportunidad de leerla y de señalar, la verdad es que es muy ambigua. Presenta realmente grandes, temas de poca certeza jurídica, ¿no? En cuanto a la interpretación. Y en mi experiencia práctica, la verdad es que ese es uno de los grandes motivos por los cuales los sujetos obligados se incumplen, porque pues a veces uno mismo, ni como profesional, logras tener obviamente una interpretación adecuada. ¿Por qué? Porque obviamente la ley, la regulación es muy confusa. Por lo tanto, lo que se pretende en esta iniciativa de reforma es aclarar, ¿no?, ciertos aspectos y llevarlos obviamente, a una regulación. Todo esto que está en la regulación secundaria a través de las reglas de carácter general y de el reglamento, pues ya pasen propiamente a ser, a no hacer una regulación secundaria, sino a formar parte de la propia ley, ¿no? Y con las respectivas puntualizaciones para brindar una mayor claridad a los sujetos obligados en cuanto a la aplicación de esta regulación. Entonces vamos a ver, pues, entrados ya en materia, ¿cuáles son los objetivos de esta reforma? Bueno, el objetivo de la reforma es fortalecer la prevención del lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, justamente para buscar que no solamente tengamos un régimen, digamos que mucho, ¿no?, por así decirlo, que solamente considere a la prevención del lavado de dinero, sino que también ahora incorpore al financiamiento del terrorismo. Antes, parece que el anterior representante de la UIF decía, pues es que no está incorporado, no lo incorporamos en la iniciativa de reforma porque, perdón, en la ley actual, porque no hay financiamiento al terrorismo en nuestro país. Y mira, ¿no?, lo que viene a ser unos años después, como ya hasta Estados Unidos nos ha catalogado como un país pues terrorista, ¿no?, donde hay organizaciones terroristas. Entonces, en ese sentido, pues es claro que hay una vulnerabilidad en cuanto a este riesgo de terrorismo y financiamiento al terrorismo. Y como vamos a ver más adelante, pues se hace imperante, ¿no?, de acuerdo a la recomendación de Grupo Acción Financiera Internacional, que incorporemos regulación en esta materia, en este otro delito tan importante. También otro objetivo es alinear la normativa con las recomendaciones de Gafi. Ahorita vamos a repasar rápidamente lo que son estas 40 recomendaciones y cómo es que nosotros no hemos podido a la fecha dar un cumplimiento total, cabal, a cada una de estas 40 recomendaciones. Sobre todo, pues cuál es lo que motiva o cuáles son aquellas recomendaciones que están parcialmente cumplidas o incumplidas y que dan pues en gran medida se quiere dar respuesta a través de la aprobación de esta iniciativa de reforma. También, pues el objetivo es mejorar la supervisión y la regulación de actividades vulnerables. Si bien hemos visto un mayor dinamismo por parte de las autoridades que son encargadas de vigilar el adecuado cumplimiento a esta ley, lo cierto es que, pues, uno de los principales cuestionamientos es que estas autoridades, pues, no comprenden bien cuáles son, los temas que llevan a los incumplimientos a los sujetos obligados, ¿no? Sino a rajatabla van y lo cumplen y supervisan, pero realmente hay un poco entendimiento respecto de, pues obviamente todo este régimen de prevención, y lo que se pretende obviamente pues es mejorar cómo es que se está llevando a cabo esta supervisión y esta regulación por parte de quien tiene esta gran responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la ley. Bueno, y esto por decirlo específicamente en lo que se refiere a actividades vulnerables, ¿no? Y reducir los riesgos de sanciones internacionales contra México, tema que también vamos a platicar más adelante, lo que implica que un país no cumpla con estas 40 recomendaciones. Y bien, pues sin más, para entender cuáles son los objetivos de esta reforma, todo esto que acabamos de mencionar, pues tenemos que hacer un repaso de lo que es Grupo Acción Financiera Internacional y estas famosísimas 40 recomendaciones, y cuál es, pues, finalmente nuestro papel
ante el cumplimiento de esto y cuáles serían los posibles efectos en caso de no cumplir adecuadamente. Decíamos que Gafi, decíamos al principio, que es el organismo intergubernamental encargado de fijar los estándares y de promover la implementación efectiva de las medidas legales, de las medidas regulatorias, de las medidas operativas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Bueno, allá lo conocen como lavado de activos, ¿no? En ese sentido, pues bueno, este organismo trabaja de una forma intensiva, ¿no? Para identificar cuáles son las vulnerabilidades, ¿no? Que tienen las distintas jurisdicciones con el propósito de poder proteger el sistema financiero global, el sistema financiero internacional de estos usos indebidos, ¿no? En este sentido, por eso es que estas 40 recomendaciones constituyen un esquema de medidas completas, de medidas consistentes que los países deben de implementar para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Entonces, de ahí, bueno, haciendo obviamente este contexto de cuál es la importancia que tienen estas 40 recomendaciones, vamos ahora sí a repasar rápidamente cuáles son estas 40 recomendaciones, ¿no? Para que solamente puedas hacer, obviamente, si ya lo conoces, pues harás un repaso y si no lo conoces podrás entender, digamos, de una forma más clara el por qué es que se están empujando estos cambios en la iniciativa de reforma y cómo es que vas a ver que los cambios tienen que ver justamente con el fortalecimiento o el cumplimiento de estas recomendaciones. La primera recomendación de ellas tiene que ver con el enfoque basado en el riesgo. Esta recomendación, la recomendación 1 de Gafi, nos dice que los países, que las instituciones financieras deben identificar, deben evaluar, deben entender cuáles son los riesgos de lavado de activo y financiamiento del terrorismo. Y en ese sentido, deben de aplicar medidas, deben de aplicar recursos que estén encaminados a asegurar que estos riesgos se mitiguen de una forma eficaz. Y en ese sentido nos dice esta recomendación que estas medidas deben de ser proporcionales a los riesgos identificados. Es decir, a un mayor riesgo, una mayor aplicación de recursos, una mayor aplicación de medidas más intensificadas y viceversa. A un menor riesgo se podrán aplicar menos recursos, medidas más simplificadas, ¿no? La recomendación número 2 nos habla acerca de la cooperación nacional y aquí nos dice que todos los países deben de asegurar que las autoridades que hacen las políticas, es decir, recordemos que en el régimen de prevención hay varias esferas, ¿no? Hay quien realiza las políticas, quien lleva a cabo, obviamente, este papel regulatorio, ¿no? Y quien establece la ley, la escribe. Y hay otra parte que hace, pues, obviamente, la labor de investigación, de detección, de análisis, que en este caso es la unidad de inteligencia financiera. Y en otro orden, pues están aquellas autoridades encargadas de establecer el orden público, ¿no? Es decir, aquellos que están encargados de perseguir, de castigar el delito. Y pues bueno, también están los organismos supervisores. Para entidades financieras sabemos que está la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para el caso de entidades o actividades vulnerables está pues el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, de que todas las autoridades que son competentes en la materia cuenten con estos mecanismos que son eficaces, que les permitan cooperar entre ellas para tener la información adecuada, establecer entre sí una coordinación que los lleven de establecer de una manera efectiva la implementación de estas medidas eficaces, de estas políticas nacionales para combatir tanto el lavado de dinero como el financiamiento al terrorismo, ¿no? Entonces, de eso trata esta recomendación número 2. La recomendación número 3 nos habla acerca de que los países tienen que tipificar el delito de lavado de activo con base en la Convención de Viena. Recordemos que esta se estableció en 1988 y la Convención de Palermo que estableció en el año 2000. Es decir, los países, lo que nos dicen esta recomendación es que deben de tipificar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves. Es decir, lo deben de asociar, lo deben de castigar, lo deben de relacionar el lavado de dinero a todos los delitos graves. Es decir, lo deben de establecer como un delito grave. Entonces, esta es una de las recomendaciones más importantes y que, bueno, pues su antecedente está en la Convención de Viena y en la Convención de Palermo.
La recomendación número 4 es el decomiso y las medidas provisionales. Aquí esta recomendación nos dice que los países deben de adoptar medidas similares a las establecidas en la Convención de Viena y en la Convención de Palermo, y también nos habla de otra convención que es la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo en el 2002, para que permitan a las autoridades competentes congelar, decomisar, incautar los bienes que sean producto o sean instrumento del delito, sin que se requiera una condena penal, ¿no? Es lo que le conocen como decomiso sin condena. Entonces, todos los países, Grupo Acción Financiera Internacional, les invita a establecer esta recomendación para que no sea necesario establecer una condena, para que se pueda incautar, se pueda decomisar esos bienes que se estiman han sido vehículo, han sido instrumento o han sido producto del delito, ¿no? Bien, eso es lo que nos trata la recomendación número 4. La recomendación número 5 nos habla acerca del financiamiento al terrorismo, ¿no? Y aquí esta es la recomendación, una de las claves centrales en la nueva iniciativa de reforma. Fíjate, aquí está la recomendación 5, que nos habla que todos los países deben de tipificar el financiamiento al terrorismo en base al Convenio Internacional para la Represión y la Financiación del Financiamiento al Terrorismo, que esto fue en el año 2002. Los países deben de asegurar que tal delito sea designado como un delito determinante de lavado de activos. ¿Qué significa esto de que sea un delito determinante? Es decir, que sea un delito precedente de el lavado de activos, del lavado de dinero. Siempre lo tienes que, o se tiene que vincular un delito con el otro, ¿no? Entonces, de esto nos habla esta recomendación. Recordemos que en la normativa, el lenguaje internacional, se le puede conocer a estos delitos subyacentes, precedentes, determinantes como delitos que preceden al lavado de dinero, bueno, al lavado de activos, así lo conoce Grupo Acción Financiera Internacional, ¿no? Dicho sea de paso, si tú eres o estás iniciándote en estos temas, el lavado de dinero se conoce, bueno, aquí en México lo conocemos como recursos de operaciones de procedencia ilícita, recursos con operaciones de procedencia ilícita, y en otros países lo escuchamos como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, ¿no? Si me pasas la siguiente, bueno, ya vamos aquí en la 4, la que sigue, ya hablé del financiamiento del terrorismo, exacto, la número 6, que nos habla acerca de las sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento al terrorismo. Es decir, esta recomendación nos dice que los países deben de implementar sanciones para cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU relativas a la represión del terrorismo, a la financiación del terrorismo. Y estas resoluciones, tanto la 1999 como la de 2001, la 1373 en el año 2001, permiten, exigen que se congelen, que se bloqueen los bienes, los fondos sin demora, ¿no? Es decir, les exigen a los países que tengan medidas rápidas, oportunas, para que puedan congelar dichos bienes, ¿no? La recomendación número 7 nos está hablando acerca de las sanciones financieras dirigidas o las que están relacionadas con el delito de proliferación de armas de destrucción masiva. En ese sentido, fíjate cómo esta recomendación no la vemos ahorita que vamos a ver el proyecto de iniciativa de reforma. Ahí lo están dejando de lado. Solamente están considerando financiamiento al terrorismo. Sin embargo, los estándares internacionales sí consideran estas medidas, las que tienen que ver con la proliferación de armas de destrucción masiva. Y nos dice esta recomendación que los países deben implementar sanciones para cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad Nacional de la ONU, del Consejo de Seguridad de la ONU, con relación a la prevención, a la recepción, a la represión, a la interrupción de la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento. Estas también resoluciones exigen que se congelen los fondos sin demora para que sean, usados para justamente cometer este delito de destrucción de armas de destrucción masiva, ¿no? La recomendación número 8, que nos habla acerca de las organizaciones sin fines de lucro y que también va a ser una recomendación clave en esta iniciativa de reforma, nos dice, fíjate cómo es que los países deben de asegurar mediante sus leyes, sus regulaciones, que estas organizaciones no sean utilizadas por las redes criminales para
financiar el terrorismo o llevar a cabo el lavado de dinero, ¿no? Entonces, pues aquí también esta recomendación va a ser clave en este proceso pues de iniciativa de reforma, ¿no? Si me apoyas con la que sigue, por favor, las leyes sobre el secreto de las instituciones financieras, que es la recomendación número 9. Esta recomendación nos habla que se debe de asegurar que las leyes sobre el secreto financiero no impidan la implementación de las 40 recomendaciones, porque muchas veces, fíjate, desde dónde viene este comentario, esta recomendación, ¿no? De que muchas veces dicen las instituciones, las actividades vulnerables, los clientes, es que no, que mi secreto, mi confidencialidad está siendo violada, ¿no? Fíjate cómo hay un estándar internacional que dice, a ver, nada puede entorpecer el cumplimiento, la implementación de estas 40 recomendaciones. La recomendación número 10 que nos habla acerca de la debida diligencia del cliente. Esta recomendación nos habla acerca de que se debe de prohibir a las instituciones financieras que mantengan cuentas anónimas o cuentas con nombres ficticios. Es decir, los países deben de exigir a toda institución financiera que deban de contar con procesos, con políticas que les permitan conocer a sus clientes y a sus nuevos clientes, que les permitan conocer quiénes son los beneficiarios finales de las operaciones, quiénes son los proveedores de recursos. Es decir, que se tenga que tener estos mecanismos, estas políticas para obtener esta información y obviamente estos sistemas, y también darles un seguimiento, un tratamiento continuo y un tratamiento más intensificado a aquellas transacciones, aquellas operaciones para identificar ese perfil de riesgo, ¿no? De los clientes, si es un perfil de riesgo mayor o un perfil de riesgo menor. Entonces, fíjate cómo viene esto desde la recomendación número 10 de Grupo Acción Financiera Internacional. La recomendación 11 que nos habla del mantenimiento de los registros. Y aquí nos dice que debe de exigirse también que las instituciones financieras mantengan al menos por un periodo de 5 años todos los registros necesarios sobre estas medidas de debida diligencia del cliente que hablábamos ya en la recomendación número 10, los expedientes de las cuentas, las transacciones que se llevan a cabo de una forma local o internacional, y que estos registros deben de ser suficientes para que le permita esta información a las autoridades reconstruir cómo es que se llevó a cabo obviamente toda la operación de manera individual y que sirvan como evidencia para, en su caso, pues llevar a cabo una investigación, una denuncia y un procedimiento de una actividad criminal, ¿no? La recomendación número 12, que nos habla acerca, que también va a jugar un papel muy importante en esta iniciativa de reforma, nos habla acerca de las personas políticamente expuestas. Y aquí esta recomendación dice que debe exigirse a las instituciones financieras con respecto a las PEPs extranjeras, ya sea un cliente o sea un beneficiario final, que además de que ejecuten medidas de debida diligencia del cliente, como lo que ya comentamos en la recomendación 10, que cuenten con sistemas que les permita reconocer si una persona es una PEP, es decir, que antes de que se apruebe continuar con una relación comercial, se puede identificar que se trata de una persona que ha ocupado un cargo público en los últimos años, ¿no? Dependiendo obviamente la jurisdicción. Y pues bueno, que todos estos requisitos adicionales que se les pueda aplicar a estas personas políticamente expuestas sean también trasladados a aquellos de segundo grado o miembros de la familia, ¿no? O en tercer grado. La siguiente recomendación, la 14, nos habla acerca de los servicios de transferencia de dinero o de valores. Esta recomendación nos dice que todos los países deben de tomar medidas necesarias para que las personas naturales o jurídicas, bueno, así lo conocen internacionalmente, estamos hablando aquí de personas físicas o morales, que presten los servicios de transferencia de dinero, de valores, tengan un permiso, tengan una licencia, que se encuentren registradas, es decir, que no cualquiera lo pueda realizar. Y que, pues obviamente, que cuenten con el establecimiento de estas políticas, de estas medidas que les permitan cumplir con estas 40 recomendaciones de Grupo Acción Financiera Internacional, ¿no? La recomendación número 15, que nos habla acerca de las nuevas tecnologías, y aquí nos dice que los países deben de contar
y también las instituciones financieras con medidas para poder identificar, para poder evaluar los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo que puedan surgir respecto de nuevos productos, de nuevas prácticas comerciales, de nuevas tecnologías antes de su uso, antes de que, pues obviamente entren al mercado, ¿no? Y que estos países e instituciones financieras deben de tomar, obviamente, medidas necesarias para poder gestionar estos riesgos, ¿no? Entonces es antes de realizar una relación comercial. La recomendación número 16 tiene que ver con las transferencias electrónicas. Y aquí nos dice que los países deben de asegurar que las instituciones financieras incluyan la mayor cantidad de información sobre quién es el originador y el beneficiario de estas transferencias electrónicas y que esta información permanezca a lo largo de toda la cadena de pago. Además de que se cuenten con los mecanismos para que se puedan monitorear estas transferencias electrónicas y se pueda detectar aquellas que carezcan de esta información que es relevante para tomar, obviamente, medidas apropiadas de mitigación, ¿no? La recomendación número 18, que nos habla acerca de los controles internos en sucursales, filiales y subsidiarias, nos dice que debe de exigirse a las instituciones financieras que implementen programas de lavado de activos y de financiamiento al terrorismo y que en sus políticas se establezcan procedimientos, controles internos que sean homogéneos entre todas las sucursales y filiales extranjeras, ¿no? Obviamente aquí eso es el resumencito de esta recomendación número 18, la cual es sumamente importante porque si vemos la nota interpretativa no es que solamente esto aplique a digamos que todas aquellas empresas que tengan filiales, que tengan sus subsidiarias, sino que nos está hablando esta recomendación principalmente acerca de los procedimientos internos que debe de tener pues alguien que es vulnerable y es entidad financiera, y vamos a ver más adelante cómo otra recomendación liga esta recomendación número 18 a las actividades y profesiones no financieras designadas, para que también establezcan estos controles, estos procedimientos internos que obviamente les puedan llevar a implementar estos programas de lavado de activos y de financiamiento al terrorismo, ¿no? La siguiente, la recomendación número 19, que nos habla acerca de estos países que son considerados de mayor riesgo, ¿no? Entonces, en ese sentido, dice que se debe de exigir a las instituciones financieras que apliquen medidas de debida diligencia intensificada a estas relaciones comerciales con estos países que están catalogados, digamos, de mayor riesgo, para que si se establecen relaciones comerciales con personas, ya sea físicas o morales, que están en estos países y que están utilizando el conducto de las instituciones financieras de estos países que tienen graves deficiencias estratégicas, pues bueno, se establezcan medidas más robustas, más intensificadas y pues bueno, con esto se logre de cierta manera, pues mitigar estos riesgos o en su defecto, pues si no, evitar las relaciones comerciales con estos países, ¿no? Por ejemplo, con aquellos que tienen graves deficiencias estratégicas, ¿no? La recomendación número 20, que nos habla acerca de los reportes de operaciones sospechosas o mejor conocidos como ROS. Y esta recomendación lo que dice es que si una institución financiera sospecha que los fondos pudieran ser de un origen ilícito o del origen de producto de una actividad criminal o estén en su defecto relacionados con el financiamiento al terrorismo, pues se le debe de exigir por ley que esta sospecha pues se reporte de manera oportuna, de manera expedita a la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Recordemos que hay 55 unidades de inteligencia financiera, ahora sí que nosotros tenemos la nuestra como país y pues bueno, realmente la labor de una unidad de inteligencia financiera es hacerse de información que le proporcionen estos sujetos obligados para justamente poder trazar líneas de investigación. Entonces, de esto se trata esta recomendación número 20. La recomendación número 21 que tiene que ver con la revelación, la confidencialidad. Y nos dice esta recomendación que la institución financiera y que todos sus empleados, sus colaboradores deben de estar protegidos por ley
por violación alguna de restricción sobre la revelación de información impuesta mediante contrato, si estos reportan sus sospechas de buena fe a la unidad de inteligencia financiera. Es decir, esto los protege prácticamente pues de esas demandas, ¿verdad? De estar reportando esta información de los sujetos obligados a la unidad de inteligencia financiera y pues no pueden ser demandadas pues de acuerdo al estándar internacional, ¿no? Por divulgar, obviamente, por hacer de conocimiento a la UIF esta información. Y que la institución financiera y todos estos empleados además deben de tener prohibido por ley revelar la información que está entregando a la unidad de inteligencia financiera, es decir, como reporte de una operación sospechosa. Es decir, no pueden andar divulgando, oye, fíjate que yo reporté a la empresa fulanita ante la UIF porque tenía, pues obviamente, sospechas de estar utilizando recursos de procedencia ilícita. No, eso está totalmente prohibido y bueno, desde aquí viene esta recomendación por parte de Grupo Acción Financiera Internacional. La recomendación número 22, ahí entramos a lo bueno y lo que tiene que ver y que vamos a ir enlazando más adelante con esta iniciativa de reforma, es lo que tiene que ver con la debida diligencia de cliente en actividades y profesiones no financieras designadas. Ya decíamos que esta nomenclatura es la que se conoce, o terminología es la que se conoce internacionalmente, y aquí en México lo conocemos como actividades vulnerables, ¿no? En ese sentido, esta recomendación en específico nos habla de que las actividades vulnerables, las actividades y profesiones no financieras designadas deben de tener requisitos de debida diligencia del cliente y de mantenimiento de estos registros realizados con los clientes de acuerdo a la recomendación número 10 que hablábamos, que era ¿qué? De debida diligencia del cliente, ¿no? Que nos hablaba acerca de poder identificarlo adecuadamente y de que se impida realizar o se tenga prohibido pues realizar una relación comercial con alguien que no presente esta información o presente información falsa, ¿no? Asimismo, la recomendación número 11, que nos habla acerca de estos mantenimientos de esta información, de estos registros. La 12, que nos habla acerca de las personas políticamente expuestas, ¿no? De poder identificar a través de ciertas bases de datos si hay una persona políticamente expuesta, es la que va a ser el cliente o no. Y la recomendación 15, que tiene que ver con pues las nuevas tecnologías, ¿no? Y que se apliquen a todas estas actividades no financieras designadas. En el caso, es claro señalar que en esta estándar internacional solamente, digamos que menciona a estas actividades y profesiones no financieras designadas a ciertas actividades. Nosotros tenemos un catálogo mucho mayor en nuestro país, 16 actividades, fíjense, y se van a agregar otras más en esta iniciativa de reforma. Pero aquí, en la regulación internacional solamente nos habla de casinos, de agentes inmobiliarios, de comerciantes de metales preciosos, de comerciantes de piedras preciosas, de abogados, de notarios, de otros profesionales jurídicos independientes, de los contadores también y de proveedores de servicios societarios o servicios para la creación de fideicomisos, ¿no? Entonces, estas son las actividades, digamos, y profesiones no financieras designadas, señaladas por el Grupo Acción Financiera Internacional, pero cuando nosotros establecimos y se creó esta ley PIORPI, pues se estableció un catálogo mucho mayor de actividades vulnerables, ¿no? La recomendación número 23, que tiene que ver otra vez con las actividades vulnerables, pero de otras medidas, y nos dice que estos requisitos plasmados en las recomendaciones de la 18 a la 21, ya veíamos, ¿no? Que la recomendación número 18, que tiene que ver con los procedimientos, con los controles internos, con las políticas que debe establecer todo aquel que pues esté inmerso en esta regulación. La 19, que tiene que ver con los países de alto riesgo, ¿no? La 20, ¿no? De las operaciones sospechosas, ¿no? O los reportes, estos mejor conocidos como ROS, ¿no? Reportes de operaciones sospechosas. Y la 21 sobre la revelación de información, la confidencialidad, también deben de ser cumplidos, también deben de ser aplicados por parte de quienes realicen actividades y profesiones no financieras designadas, es decir, quienes realicen actividades vulnerables. Y recuérdame, pero va a ser un tema central de cambio de esta iniciativa de reforma. La recomendación número 24, que tiene que ver con la transparencia y el beneficiario final de las personas jurídicas. También es un tema central en esta iniciativa de reforma. ¿Por qué?
Fíjate cómo esta recomendación nos dice que los países deben de asegurar que exista la información adecuada y que esta información sea precisa, sea oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas, y que en ese sentido las autoridades competentes puedan tener el acceso a esta información. Es decir, se tiene que conocer cuál es la estructura jurídica, cómo está compuesta una persona, una estructura jurídica, una persona moral, ¿no? Para que se pueda saber efectivamente quién es ese beneficiario final. Entonces, este también va a ser un tema central de la iniciativa de reforma. Posteriormente, la recomendación número 25, ya yo voy un poquito más rápido, 25, que nos dice que los países deben de asegurarse que exista una información adecuada, precisa y oportuna sobre los fideicomisos expresos, ¿no? Incluyendo información del fideicomitente, del fiduciario y los beneficiarios, para que estas autoridades puedan tener información que les pueda servir, obviamente, para combatir el lavado de dinero y, obviamente, la aplicación adecuada de estas medidas, ¿no? Entonces, pues bueno, esta también va a ser una de las temas claves, de las recomendaciones claves que vamos a ver en esta iniciativa de reforma, y te las voy mencionando porque ahora que veamos en qué consisten todos estos cambios, estas modificaciones, tienen que ver sin duda con todas estas 40 recomendaciones. Me voy a quedar aquí en la 25, me parece que no he puesto las otras diapositivas porque realmente estas son las de mayor relevancia. Si acaso me faltó, no quiero extenderme mucho en toda la presentación de estas 40 recomendaciones, pero la 28, que no está aquí puesta en esta diapositiva, tiene que ver con el papel que tienen los organismos supervisores de la aplicación justamente de esta regulación por parte de quienes son los sujetos obligados, ya sea a través de las entidades financieras o de las actividades vulnerables, y pues en ese sentido vigilen adecuadamente el cumplimiento de estas obligaciones. Y nos habla acerca del papel de los supervisores y en particular la recomendación número 28 acerca del papel de los supervisores en las actividades y profesiones no financieras designadas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya habiendo hecho este repaso de las actividades, perdón, de las 40 famosas 40 recomendaciones que pues obviamente van a ser el parteaguas, porque lo que busca esta iniciativa de reforma es que nuestro país pueda estar, pues bueno, respondiendo a esta evaluación que viene a hacer Grupo Acción Financiera Internacional a nuestro país este año a través de la quinta ronda de evaluación mutua. Entonces vamos a entrar a revisar rápidamente. Vamos a después del corte, porque ya me están señalando que tenemos que hacer un espacio de unos 10 minutos. Y pues bueno, vamos a regresar con esta análisis de lo que implica ser evaluado por Grupo Acción Financiera Internacional, ¿no? Bien, vamos a tomarnos un descansito y un break y ahorita te veo nuevamente en unos 10 minutitos. Bien, ya estamos ahorita de regreso. Yo ya fui por mi cafecito. Espero que tú también ya tengas uno ahí a tu mano o una cervecita o una cubita. No, no es cierto, ¿cómo crees? Yo ya aquí ya si apenas es martes y aquí ya bien ambientada, pues. Bueno, para despertarnos, vamos a continuar con esto que estaba yo explicando para entrar obviamente ya en materia de los cuáles son los cambios clave, ¿no?, que se están planteando en esta iniciativa de reforma. Pero obviamente te doy todo este contexto y repasamos las 40 recomendaciones porque entender cuáles son las 40 recomendaciones es clave para poder obviamente tener una máxima claridad en cuanto al por qué, ¿no?, se hacen necesarios estos cambios, ¿no? ¿Por qué es que se está planteando con tanta urgencia
el que se apruebe, obviamente, este proyecto de decreto, esta iniciativa de reforma, pues en respuesta a alinearse, a que nuestro país se alinee con los estándares internacionales en la materia. Entonces, bueno, vamos a mostrar y entrar en materia a decirte que Gafi tiene dos tipos de evaluaciones para evaluar justamente los avances, para evaluar el cumplimiento que tiene una jurisdicción respecto de la adopción del establecimiento de estas famosas 40 recomendaciones, ¿no? Entonces vamos a recordar que estos dos ejercicios de evaluación pues pretenden medir tanto de un aspecto técnico como de eficacia el establecimiento, obviamente, de estas régimen de prevención, de estas medidas, perdóname, de prevención. Y estos ejercicios o este ejercicio de evaluación se hace a través de lo que son la autoevaluación o este ejercicio que es más bien un tema interno, ¿no? Que hacen los países miembros para evaluarse o autoevaluarse, como su nombre lo dice, de una manera interna, es decir, poder identificar cuáles son estas fortalezas, cuáles son estas debilidades que tienen en su sistema regulatorio, que tienen en sus sistemas institucionales, que tienen incluso en su sistema legal, que pues les impidan o les favorezcan obviamente el cumplimiento y la adopción de estas 40 recomendaciones. En ese sentido, pues bueno, al final todo este tema de valoración interna termina en un análisis documental, es decir, en un informe que presentan obviamente a Grupo Financiero Internacional para decir, mira, así estoy yo en cuanto al cumplimiento, en cuanto a la valoración que yo he hecho de una manera interna, de la adopción que tengo respecto de estas medidas, ¿no? Y pues bueno, también debes de saber que existe otro tipo de evaluación, que es el conocido como evaluación mutua, que es el que estamos esperando en esta quinta ronda de evaluación. Y esta evaluación mutua, pues es un proceso que se hace de una forma externa, es decir, vienen profesionales en la materia, profesionales independientes, expertos en esta materia de otros países, ¿no? Y que pues ayudan a Grupo Financiero Internacional a que una jurisdicción sea evaluado en términos de la aplicación a estas recomendaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen esta evaluación? Pues a través de un análisis documental, de evidencia, de cuáles son los procedimientos que se han reportado, a ver cómo ha establecido estos informes de evaluación mutua al propio país, ¿no? Se revisan leyes, se revisa el marco normativo, se revisa el marco institucional, en fin, se revisa realmente de una forma muy profunda cómo es que se encuentra posicionado un país de acuerdo o en respuesta a la adopción de estas recomendaciones, ¿no? Y obviamente se hace una visita in situ para poder entrevistar a todos los involucrados en el régimen de prevención, es decir, las autoridades competentes en la esfera de la regulación, en la esfera de la detección del combate, en la esfera de la supervisión, a los sujetos obligados, en fin, se hace una valoración en cuanto a verificar cuál es la efectividad en la aplicación de estas 40 recomendaciones. Y pues finalmente esto deriva en una calificación que hace Grupo Acción Financiera Internacional respecto al cumplimiento de cada una de estas recomendaciones que acabamos de repasar hace unos momentos. Y pues bueno, en ese sentido los evaluadores dicen, bueno, México, pues sí consideramos que cumples o consideramos que no cumples, ¿no? Entonces en ese sentido vamos a revisar cómo es que a nosotros nos se ha ido en las evaluaciones pasadas sin detenernos, digamos, muy de fondo, porque no es el propósito de este seminario, pero rápidamente te pongo esta diapositiva, esta primera tabla, que es el informe el tercer informe de seguimiento mejorado, ¿no? En el 2021, para que tú puedas ver que hay 4 niveles de cumplimiento técnico, ¿no? Que es cumple, mayormente cumple, cumple parcialmente o no cumple, ¿no? Entonces nosotros, fíjate, en ese tiempo pues teníamos ahí varias recomendaciones de estas 40 establecidas como pues que cumplimos parcialmente. Ahí tenemos unas circuladas en rojo, la 32, la 37 y la 38, que tiene que ver, que aunque no las tocamos ahorita, pero que tiene que ver con todos estos mecanismos de cooperación internacional. Pero vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde podemos ver cuáles son estos avances, ¿no? En este informe de evaluación mutua que se presentó el 12 de mayo del 2022
donde pues vemos que, o podemos apreciar, y que bueno, obviamente esto se recoge ya en el informe de 2023 que hace Grupo Acción Financiera Internacional, donde podemos ver que nosotros del total de las 40 tenemos 10 recomendaciones totalmente cumplidas, 24 recomendaciones cumplidas en gran medida, 5 recomendaciones parcialmente cumplidas y una recomendación no cumplida. Y pues esto nos permite ver, si lo vemos un poquito más a detalle, tú puedes ver aquí en los círculos señalado aquí en verde que las recomendaciones o que nos vamos a centrar hoy, estas parcialmente cumplidas, tienen que ver con la recomendación número 22, que es esta recomendación que te hablaba yo acerca de las actividades y profesiones no financieras designadas o actividades vulnerables, que tiene que ver con el mantenimiento de registros, las personas políticamente expuestas, el tener una debida diligencia del cliente, que también lleven a cabo procedimientos, mecanismos, controles para aquellos clientes que estén desarrollando nuevas tecnologías, el tema de la transparencia y el beneficiario final de las personas jurídicas, ¿no? Y pues bueno, vemos que la recomendación número 24 y la 28 también están aquí como parcialmente cumplidas, ¿no? Y que, pues bueno, vemos que la recomendación número 24 nos habla acerca de la transparencia del beneficiario final, la transparencia de estas figuras jurídicas y que están también parcialmente cumplidas. Y la 28 que nos habla acerca del papel de los organismos supervisores. Pero fíjate cómo te señalo que la recomendación número 23 está, o es la única que está como no cumplida. Y pues evidentemente, ¿cuál crees que va a ser la recomendación número 23? Pues también esta recomendación número 23 que señala a las actividades y profesiones no financieras designadas acerca de pues estos otros mecanismos u otras medidas. Es decir, si bien recordamos, la recomendación número 22 nos habla acerca de que estas actividades y profesiones no financieras designadas deban de tener estas medidas de debida diligencia, del mantenimiento de registros, del tema de consultar a las personas políticamente expuestas, ¿no? La recomendación número 24 nos habla que deben de llevar a cabo medidas para dar cumplimiento de la recomendación número 18 a la recomendación número 21. ¿Y cuál es la que nos habla? La recomendación número 18, pues nos habla acerca de esos controles a filiales, a subsidiarias, es decir, de tener procedimientos internos que obviamente permitan a alguien que realice una actividad vulnerable el poder establecer adecuadamente las 40 recomendaciones, ¿no? Y nos habla también acerca de tener medidas, de tener mecanismos en caso de que establezca relaciones con países de alto riesgo. Y nos habla también de tener mecanismos donde se establezca procesos de confidencialidad, de reserva de la información, ¿no? Y pues evidentemente aquí es donde pues no hay un cumplimiento, ¿no? Simplemente Grupo Acción Financiera Internacional dice no ha cumplido. Y ojo, también te decía yo que la recomendación número 18, aunque digamos en su descripción es muy corto, en las notas interpretativas nos habla realmente de lo que son los procesos de control interno, ¿no? Estos procesos de control interno que trastocan temas de auditoría, temas de capacitación, en los cuales vamos a profundizar más adelante. Pero quiero que aprecies otro cuadro, ¿no? Que concentra toda esta parte, ¿no? De cómo hemos salido, pues en las últimas evaluaciones, ¿no? En cuanto al cumplimiento técnico. Cuando hablamos de cumplimiento técnico, pues me refiero básicamente en qué estamos parados, ¿no? Cómo estamos parados respecto del cumplimiento de estas 40 recomendaciones, ¿no? Es decir, aunque podemos ver que hemos avanzado muchísimo, puedes ver el del 2018, que en suma, pues podemos decir que se tiene un cumplimiento, bueno, pasamos de panzazo, 66.88%, en el 21, 70.63%, y en el 23, 76.25%, pues ha habido un avance, ¿no? En cuanto a este cumplimiento técnico, es decir, hemos venido mejorando en cuanto
a el cumplimiento de estas 40 recomendaciones, aunque todavía falta realmente mucho por hacer. Pero bueno, podemos decir que hay estas bases, ¿no? De este andamiaje, ¿no? Del que podemos decir, bueno, hay todas estas, bueno, a lo mejor hay, estamos hablando de, pues, establecimiento de leyes en cuanto, como vemos, la ley PORPI, el tema de los procedimientos penales, del 400 bis, en fin, hay regulaciones, hay normas que permiten, pues, la identificación de los clientes, que permiten, obviamente, con la regulación que hay en el sector financiero, pues eso también le da una mayor robusticidad a estos resultados, ¿verdad? Porque aquí está analizado de una forma conjunta, tanto entidades financieras como actividades vulnerables, ¿no? O sea, es decir, no es una evaluación aislada, ¿no? Y pues podemos ver que también como parte de este andamiaje, pues hay, digamos, estas disposiciones, estas sanciones legales en caso de los incumplimientos por parte de los sujetos obligados, ¿no? Pero fíjate cómo vamos a entrar a un tema muy, muy importante, que el Grupo Acción Financiera Internacional no solamente evalúa el cumplimiento en materia de la aplicación, el cumplimiento técnico, como veíamos, sino tiene otro tipo de evaluación, que es ahí donde se va a centrar esta quinta ronda de evaluación, ¿no? Por un lado, lo que pretende Grupo Acción Financiera Internacional es separar, a ver, aquí está cumpliendo de esta manera todo lo que es sector financiero para tener una fotografía mucho más clara de en dónde está parado y cómo es que está cumpliendo el sector de actividades vulnerables, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues ya aquí estamos hablando de otro tipo de pues evaluación que se tiene que estar obviamente valorando y que tiene que ver con la efectividad, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente sigue, que es el poder ver la efectividad. Es decir, la evaluación de una efectividad tiene que ver con que no basta con que un país tenga leyes estrictas, ¿no? Que tenga leyes más severas. Si es que estas no funcionan en la práctica, ¿no? Pues sirve para dos cosas, ¿no? Entonces, el tema del GAFI, cuando evalúa la efectividad, nos habla acerca de esta evaluación más cualitativa, más que tiene que ver, bueno, no cualitativa, sino más en términos de si es que realmente todo este andamiaje sirve para que estas instituciones, estas instituciones que están en el régimen de prevención puedan detectar, puedan investigar, puedan reportar las operaciones que resultan sospechosas o que pueden tener, pues obviamente, vinculados recursos de procedencia ilícita, ¿no? También, pues nos va a decir si es que estas autoridades, ¿no? Que están involucradas en el régimen de prevención, están investigando, están castigando realmente el delito de lavado de dinero, ¿no? Y bueno, ¿cuánto de todo eso, si se está llevando a cabo, cuánto realmente es lo que se está congelando, por ejemplo, el tema de dónde estamos parados en cuanto al decomiso de bienes, en cuanto al tema de los juicios, de las condenas por parte de los sujetos obligados? Entonces tú puedes ver aquí, digamos que 11 resultados inmediatos que nos hablan acerca de la efectividad, mostrándonos una serie de calificaciones que tienen que ver con que si esto es sustancial, es moderado, es bajo. Sustancial, pues bueno, ya está en amarillo, es que más o menos pues vamos en cuanto a su cumplimiento, pero vamos a ver cuáles son estos 11 resultados de efectividad que Grupo Acción Financiera Internacional, pues, la anterior, que estos 11 resultados, no, la anterior, me fui yo aquí, estos 11 resultados de efectividad del GAFI, que es que tiene que ver con que, a ver, oye, estás comprendiendo los riesgos de blanqueo de capitales, de financiamiento al terrorismo. ¿Estás coordinando estas acciones entre las instituciones para combatir el lavado de dinero? ¿Cómo estás parado en ese sentido, no? ¿Existe cooperación internacional que proporcione información adecuada a la unidad de inteligencia financiera? Es decir, que se tengan las pruebas necesarias para ir y que esto facilite realmente acciones contra los delincuentes. 3, que es muy importante, los supervisores supervisan, regulan adecuadamente a las instituciones financieras y a las actividades vulnerables, ¿no? A los proveedores de servicios para la lucha del blanqueo de activos y de
financiamiento al terrorismo. Es decir, aquí nos habla acerca de la comprensión, del entendimiento adecuado de los organismos supervisores respecto de la aplicación del régimen de prevención, ¿no? 4, las instituciones financieras, es decir, y las actividades y profesiones no financieras designadas o actividades vulnerables, como entendemos aquí en México, denuncian adecuadamente y oportunamente estas operaciones sospechosas o no. ¿Qué hará? Se impide, oye, que las personas jurídicas hagan uso de mecanismos para blanquear el dinero, para financiar el terrorismo. ¿Disponen las autoridades inmediatamente de la titularidad real de esos recursos? Oye, la inteligencia financiera y toda la información relevante son utilizadas adecuadamente para las investigaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. O sea, realmente se está sirviendo toda esta información que son miles y miles de reportes que les mandan los sujetos obligados, entidades financieras o actividades y profesiones no financieras asignadas o actividades vulnerables a la unidad de inteligencia financiera. Y toda esta información realmente sirve para investigar el delito. Y el otro es, los delitos y las actividades son investigadas, ¿no? A los infractores son enjuiciados, se imponen realmente sanciones efectivas y proporcionales, disuasorias. Oye, se confisca el producto y los instrumentos del delito, se investigan estos delitos y esas actividades de financiación al terrorismo, se impide a los terroristas o a las organizaciones terroristas recaudar, mover, utilizar fondos, se impide a las personas y entidades implicadas en la proliferación de armas. No, pues aquí ni hacemos nada, fíjate. Entonces, ¿cómo todas estas resultados inmediatos que tiene que ver con la evaluación que hace Grupo Acción Financiera Internacional respecto de la efectividad, es decir, si realmente funciona en la práctica todo este régimen de prevención, cómo estamos parados en términos del sistema de prevención, realmente en dónde estamos parados? Entonces, fíjate cómo es tan relevante esto, porque realmente aquí, digo, salvo tu mejor opinión, pero al menos mi punto de vista es que aquí nos queda una gran tarea, ¿no? En la cuestión de la efectividad, ¿no? Quizá se pueda argumentar con todo lo que mandan en los informes de evaluación mutua, mira cómo sí vamos avanzando y ya nuestro nivel de cumplimiento técnico es del 76%, bueno, que falta mucho por hacer, no es nada de orgullecerse, pero realmente en cuanto a la efectividad, yo creo que es la queja de muchos sujetos obligados. Oye, me obligas a tener todo un tema de carga administrativa, ¿para qué? ¿Y de dónde, o sea, hacia dónde va todo esto? ¿Realmente sirve? ¿Realmente podemos ver un país más seguro? ¿Realmente podemos ver que baja el crimen organizado? ¿Realmente podemos saber que el delito de lavado de dinero sí se está combatiendo? ¿Que se están decomisando los bienes? No sé, son todas estas preguntas que se abren puerta aquí en la evaluación de efectividad. Ahora bien, vamos a ver qué pasa si es que nuestro país no cumple con todo esto que nos está señalando Grupo Acción Financiera Internacional. Si seguimos igual, bueno, pues va a pasar algunos aspectos, ¿no? El primero de ellos es que pudiera ser que esto coloque a nuestro país en una lista gris, ¿no? Esta lista gris significa que estamos como en esta lista, ¿no? Donde pues nos van a tener un tema de visitas más intensificadas, un seguimiento, ahora sí que más robusto, más intenso, ¿no? Respecto a monitorear cuáles son los progresos, ¿no? De este plan de acción que debamos de establecer para lograr este cumplimiento o esta alineación respecto de estos estándares internacionales, ¿no? Entonces, aquí cuando un país está en una lista gris, pues es que se compromete realmente a establecer medidas, planes de acción para que pueda llevarse a tener o estar en los estándares internacionales como lo pide Grupo Acción Financiera Internacional, ¿no? Entonces, ese es el tema de estar en una lista gris, pero bueno, si es todavía más grave, se podría llegar a estar en un listado, en una lista negra, ¿no? Es decir, que significa que ahí mandan a todos los países que tienen graves deficiencias estratégicas y que no se han alineado a los estándares internacionales, como quien dice, son los apestosos, ¿no? Entonces, esos países apestosos realmente
pues qué es lo que esto provoca a nivel internacional. Si un país no está ceñido, no está alineado a los estándares internacionales contra la lucha a la prevención del lavado de dinero, de financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, pues lo que ocasiona básicamente es que puede enfrentar restricciones graves, restricciones internacionales, sanciones, que puedan dificultar evidentemente su relación comercial con otros países, el tema de la exigibilidad de las deudas, si es que tiene deuda internacional, el tema de la dificultad para que bancos corresponsales, para que bancos globales puedan establecer relaciones comerciales en el país. Es decir, no todo se dificulta en las relaciones, ¿no? Realmente en comercio, porque todos los demás países hacen un mismo frente, ¿no? Y bueno, no omito comentar el papel, el gran papel que juega el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial en este sentido, y pues evidentemente hay una especie de bloqueo, de restricciones que pueden dificultar la realización de pues transacciones de operaciones de un país que no ha cumplido con estas recomendaciones. Entonces, pues básicamente es toda una catástrofe, ¿no? O sea, una catástrofe muy importante, fíjate, en un país como el nuestro, donde estamos abiertos al libre comercio, donde hay tratados internacionales, donde evidentemente hay operaciones con bancos corresponsales, con bancos globales. No podríamos concebir realmente una vida financiera, una vida económica, en el caso de que exista, obviamente, pues una consecuencia como esta, ¿no? Bueno, entonces, en base a todo este contexto, que ya vimos por qué es importante alinearnos al estándar internacional y que cada día, evidentemente, Grupo Acción Financiera Internacional y los otros organismos nos van llevando a que vayamos cumpliendo en este régimen, es que pues se hace relevante comentarte que si desde el 2013 no se hace nada, no se ha llevado a cabo ningún tipo de reforma y que ya ahorita vamos al tema de la quinta ronda de evaluación y donde tenemos un montón de recomendaciones que tenemos parcialmente incumplidas y en particular hay una gran tarea que hacer respecto de las actividades vulnerables, pues es que obviamente pues ya hace todo el sentido de todos los cambios que se plantean en esta iniciativa de reforma y vamos a ello, ¿no? ¿Cuáles son estos principales cambios clave que vienen en esta iniciativa? Bueno, podemos ver como primero de ellos la ampliación del objetivo de la ley. Esta reforma de este proyecto de decreto, esta ley federal para la prevención e identificación de recursos de operaciones de recursos de procedencia ilícita, o mejor conocida como ley antilavado, además de considerar la prevención del lavado de dinero, pues debe de incluir la prevención al financiamiento al terrorismo, ¿no? Entonces, actualmente no está. Entonces, con esta iniciativa de reforma se pretende incorporar el delito de financiamiento al terrorismo. Con esto nos estaríamos alineando al estándar internacional, dando, ¿no?, este andamiaje para incorporar esta recomendación número 5, ¿recuerdas que hablábamos sobre la financiación al terrorismo, ¿no? Y bueno, pues buscar una protección integral del sistema financiero mexicano y de las actividades y profesiones vulnerables, ¿no? Aquellas actividades comerciales y de servicios para considerar el delito de financiamiento al terrorismo, ¿no? Entonces, pues lo que pretendemos realmente con lo que se pretende con esta iniciativa es alinear nuestra regulación con estos estándares internacionales, específicamente en lo que se refiere a la recomendación número 5, ¿no? El siguiente cambio clave tiene que ver con el beneficiario controlador, ¿no? Seguramente has escuchado a esta figura que a todo el mundo dice, ay, ¿no? Ahora sí que hacemos unos ojitos cada vez que mencionan esta figura porque realmente es una figura confusa, ¿no? Y vamos a ver que el tema de la iniciativa de reforma, pues amplifica el concepto y introduce la obligación de identificar y de reportar al beneficiario controlador o al beneficiario final en todas las actividades vulnerables, reforzando el monitoreo sobre quien realmente está controlando o está beneficiándose de las transacciones, ¿no?, de las operaciones, ¿no? Te quiero mencionar, es un punto sumamente importante porque se pretende que en este marco normativo, a partir de esta reforma, pues cumpla el propósito de la recomendación de Grupo Acción Financiera Internacional de identificar quién es el beneficiario real, quién es ese beneficiario final. Es decir,
que se conozca adecuadamente cuál es esa estructura jurídica, ¿no? Porque actualmente, pues bueno, debemos, seguramente tú ya te diste cuenta, pero en la ley, por un lado, existe, y que obviamente se presta a la confusión, y yo digo y asevero, que gran parte de los incumplimientos de los sujetos obligados, pues deriva de que la ley misma pues, es una confusión, ¿no? En muchos términos. Por eso es importante también esos cambios de forma y cambios en la redacción para que, pues obviamente, sean muy específicos, muy puntuales, muy claros, qué quiere decir una cosa y no la otra, porque en una parte de la actual ley antilavado te dice, ¿no? Por ejemplo, que el dueño beneficiario es igual al beneficiario controlador. Pero por otro lado te indica que el dueño beneficiario es esa tercera persona que no es el cliente, que va a contar con el uso, goce o disfrute del bien contratado de quien realiza esta actividad vulnerable. Y que el beneficiario controlador son las personas físicas que ejercen el control sobre una moral por distintos supuestos que se establecen en la ley, ¿no? Es decir, en una persona moral siempre va a haber beneficiarios controladores, siempre, siempre. Es decir, que no son necesariamente beneficiarios directos, ¿no? Del bien o del servicio a contratar, porque pues son esas personas físicas que están, ¿no? A lo mejor ocupando una tenencia accionaria de una persona moral, pero no necesariamente van a tener ese uso, goce o disfrute. Te pongo, por ejemplo, un caso. El caso de aquella empresa que es una agencia de coches, ¿no? Y que, ese es el sujeto obligado, aquella persona moral que va a adquirir a una agencia de coches una cierta flotilla de vehículos, ¿no? Pero el beneficio que de esos vehículos, ¿no? Pues van a ser a lo mejor sus colaboradores, sus empleados, pero no van a ser directamente los accionistas, esas personas físicas, esos beneficiarios controladores que integran a la persona moral, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, en la actual regulación, no es adecuada la redacción. Es decir, esta adecuada redacción o esa inadecuada redacción obstruye, obstaculiza que los sujetos obligados puedan cumplir adecuadamente y dar, obviamente, pues obviamente todo su cumplimiento a sus obligaciones en esta materia, ¿no? Pero tampoco se alinea con el estándar internacional, ya que recordemos que el Grupo Acción Financiera Internacional lo que recomienda es identificar quién es el beneficiario final, es decir, nos habla acerca de las estructuras jurídicas. Es decir, la actual regulación, de hecho, en los formatos de conoce al dueño beneficiario o beneficiario controlador, porque lo tratan igual, solamente dicen, a ver, que te exprese bajo una manifestación, bajo protesta de decir verdad, si es que hay un dueño beneficiario o un beneficiario controlador en la operación a realizar con el cliente, ¿no? Entonces todos firman, no hay un dueño beneficiario, ¿no? Pero realmente, pues esto es inadecuado porque puede ser que en una operación con una persona física, efectivamente, el dueño beneficiario es ese tercero que va a tener el uso, goce o disfrute de esa operación, ¿no? Entonces, ahí puede ser que no haya un dueño beneficiario, pero en el caso cuando tienes un sujeto obligado, tiene clientes que son personas morales, por fuerza debe de haber un beneficiario final. Es decir, de acuerdo a la recomendación de Gafi, siempre habrá en una estructura jurídica personas físicas que identificar. Entonces, es por eso que pues lo que se plantea en esta iniciativa de reforma es que sea clara la redacción y que se busque alinear con el estándar internacional. ¿Para qué? Para que se lleve a que los sujetos obligados identifiquen adecuadamente quiénes son esas personas físicas que están componiendo a una persona moral, ¿no? Entonces, pues bueno, con esto se estaría homologando lo que ya establece incluso el actual Código Fiscal de la Federación sobre la identificación de los beneficiarios controladores, ¿no? Es decir, el poder lograr que se alinee, ¿no? Este estándar internacional, de acuerdo a la recomendación 29, que como te digo, te habla acerca de las estructuras jurídicas, ¿no? Que no es, digamos, el cliente final, pero que, pues bueno, en caso de personas morales siempre se tendrá que identificar quiénes son esas personas físicas, ¿no? Entonces, me parece que aquí de empujarse esta ley sí se tendrá que cuidar muchísimo, que queden claros estos términos y pues se logre, ¿no? El objetivo de alinear
este objetivo con el de el estándar internacional y no nos queden dudas de qué es lo que tiene que hacer un sujeto obligado en esta materia en cuanto a la identificación cuando tiene clientes, personas físicas, y en cuanto tiene clientes, personas morales. Y bueno, no voy a profundizar ya mucho más en este tema que de por sí es muy amplio, pero bueno, ya nos los tendrán que decir todos esos cómo en estas regulación secundaria, ¿no? En estas reglas, ¿no? De cómo tiene que operar esto, pero bueno, el tema es que se cuide muchísimo para que no haya este tema de ambigüedades y realmente lo que se pretende lograr con ello es alinear nuestra actual regulación con el estándar internacional. Otro de los puntos que son muy importantes es la ampliación de actividades vulnerables, es decir, se nos habla acerca en esta iniciativa de reforma que se van a incluir más actividades vulnerables, ¿no? ¿Como cuáles? Como la de los fideicomisos, que si bien es cierto, ya existe en la actual regulación una figura como tipo de cliente de fideicomiso, lo hay, pero no está establecido como tal el fideicomiso como una actividad vulnerable, ¿no? Entonces eso también, si recuerdas, tiene que ver con la recomendación 25, si no mal recuerdo, que tiene que ver con, o 27, con el tema de las estructuras u otras estructuras jurídicas, ¿no? Y aquí es justamente de poder identificar adecuadamente las partes, fideicomisario, fideicomitente, el fideicomiso, ¿no? Y quién en ese sentido, las reglas nos los tendrán que decir, quién es el que tiene que reportar esta operación y que pues obviamente claramente se diga que de acuerdo a la regulación, pues toda la información que tendrá que estar reportando, ¿no? También el tema, evidentemente, por todo lo que hemos visto en los últimos años, de cómo se ha disparado la actividad de aquellas pues sí, actividades como la comercialización de activos virtuales, actualmente en la fracción número 16, ¿no? Nos habla acerca de los activos virtuales, de este intercambio, ¿no? De activos virtuales, pero pues aquí, pues al parecer se va a ampliar esto a otras formas de comercialización, de tal suerte que puede incluir una mayor gama en cuanto a lo que se refiere la realización de actividades realizadas bajo esta figura, ¿no? Y lo que tiene que ver con el desarrollo inmobiliario, porque el desarrollo inmobiliario es una de las actividades vulnerables que está señalado actualmente en la fracción quinta del artículo 17 de esta ley, pero que pues aunque nos habla en la redacción de todas aquellas, digamos, actividades o la prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de propiedad o constitución de derechos sobre dichos muebles, en los que se involucren operaciones de compra-venta de los dichos inmuebles por cuenta o a favor de los clientes de quien presten dichos servicios, podemos ver en esta redacción que está incorporado el tema del desarrollo inmobiliario. De hecho, hay un formato para aviso que se le conoce como anexo 5B, en el cual pues se informa, ¿no?, cómo es que se financió este desarrollo inmobiliario. Entonces, podríamos pensar, bueno, ¿cuál es la distinción de esta iniciativa? Bueno, pues porque actualmente no se ha puesto un mayor foco en esta actividad de desarrollo inmobiliario y esta iniciativa pretende ponerle un mayor foco, incluyendo un agregado en el artículo 18, fracción 5 bis, sobre la recepción de recursos que se destinen para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario, cuya finalidad sea venta o sea renta. ¿Esto por qué? Porque muchos están desarrollando esta actividad, pero no están informando adecuadamente cómo se está financiando estos proyectos de desarrollo, ¿no? Entonces, también, pues bueno, esta iniciativa de reforma pretende dar una mayor especificidad en cuanto al papel, a la información que tienen que presentar los desarrolladores inmobiliarios, enfatizando el desarrollo inmobiliario como una actividad sujeta de regulación. Quizá posiblemente la separen de toda esta redacción que vincula también la intermediación y que vincula el tema de la transmisión de los bienes inmuebles, la separen el tema del desarrollo inmobiliario, incluyendo no solamente aspectos que tienen que ver con la compra directa, sino también aquellas que están relacionadas con la promoción, con la construcción de el desarrollo inmobiliario, ¿no? Entonces, sin duda va a ser una actividad que esté bajo un mayor escrutinio, así que yo te invito que si tú estás desarrollando alguna actividad de desarrollo inmobiliario, pues veas realmente que tienes que llevar a cabo medidas de
de prevención, de debida diligencia, de identificación de quiénes son tus aportantes al proyecto. Bien, si a lo mejor estás operando a través de financiamiento bancario, de créditos puente o inclusive de los mismos recursos que estás aportando a través de la empresa, pues se tenga una trazabilidad, una claridad en cómo se está financiando estos proyectos de desarrollo. Y más, si es que estás ocupando financiamiento de terceros, pues aún con mayor razón se tendrán que cumplir todas las medidas de debida diligencia en lo que a esto se refiere, ¿no? Entonces, bueno, esto nos habla básicamente el tema de la ampliación de actividades vulnerables de una forma muy concisa. Vamos a ver qué otro de las medidas, otra de los aspectos claves que cambia en esta iniciativa de reforma, tiene que ver con las personas políticamente expuestas, es decir, se incorpora la definición de persona políticamente expuesta para obligar a quienes realizan actividades vulnerables a identificar y a monitorear a los clientes de tal forma que sean PEPs, ¿no? Entonces, por un lado, el que tengas mecanismos que te permitan identificar antes de realizar la operación si el cliente o el usuario es una persona políticamente expuesta. Y por otro lado, a que tengas mecanismos que te permitan pues supervisar estas operaciones que vas realizando con estos PEPs y que pues en ese sentido pueda pues tener una mayor información y un seguimiento intensificado, es decir, una mayor información de estas personas políticamente expuestas por parte de quienes realizan actividades vulnerables. Debes de saber que esta actividad actualmente ya se realiza en el sector de entidades financieras, en el sector financiero, desde hace tiempo, pero no así en el de actividades vulnerables. Justo si recordamos ahorita este repaso de los informes de evaluación, donde salíamos mal parados, justamente es en la recomendación número 24, donde nos habla acerca de la recomendación número 23, acerca de si quienes realizan actividades vulnerables están teniendo medidas para identificar, para monitorear, para dar seguimiento a estas personas políticamente expuestas. Y pues realmente no lo hay. Por eso es que se pretende incorporar esta recomendación y de poner esto ya en ley para quienes realizan actividades vulnerables lo hagan, ¿no? Otra de los aspectos claves tiene que ver con el monitoreo y la evaluación de riesgos, entre paréntesis pongo, enfoque basado en el riesgo. Es decir, si recuerdas, esta es la recomendación 1 de Gafi, donde se establece la obligatoriedad de implementar sistemas automatizados para monitorear las transacciones, es decir, identificar cuáles son aquellas que salen fuera del perfil transaccional. Es decir, se exige también en esta recomendación que se tengan medidas, que se tengan evaluaciones periódicas con este enfoque basado en el riesgo para que el sujeto obligado, quien realice la actividad vulnerable, pueda mitigar los riesgos asociados al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo. Y que se tengan en ese sentido, pues estos mecanismos, estos sistemas automatizados. Quiero hacer aquí un paréntesis muy importante porque justo esta recomendación, esta iniciativa de reforma donde se ve que se quiere llevar a que las actividades y profesiones vulnerables, a las actividades vulnerables, tengan esta evaluación con enfoque basado en el riesgo, pues es sumamente importante porque actualmente quien realiza actividades vulnerables no está entendiendo, no está evaluando y mucho menos está mitigando los riesgos que como empresa, que como entidad tiene. Y pues realmente es un tema esto de mucha discusión en las reuniones al Parlamento abierto, donde se estuvieron congregando varios sujetos obligados y representantes de distintos sectores, pues realmente lo que estaban comentando, argumentando es, oye, pues es que cómo es que podemos llevar un enfoque basado en riesgos si soy una actividad vulnerable, por ejemplo, una persona física que hace un arrendamiento financiero, o hace un arrendamiento de un bien, hace un arrendamiento de un bien inmueble a una institución financiera y el riesgo claramente es bajo. Pues sí, pero justamente va a hacer falta ver cómo es que todo esto se aterriza en las reglas de carácter general o en la regulación secundaria o en la propia ley para saber esos cómo, porque es tan amplio, tan diverso todo este abanico de actividades vulnerables, de tamaños, de sectores,
no sé, ¿no? Que hablar de un enfoque basado en el riesgo, que es que se pretende que quien realice la actividad vulnerable tenga estos mecanismos de evaluar el riesgo de su entidad y que evidentemente esto también está ligado a que deban de evaluar cuál es el riesgo que representan sus clientes, ¿no? Imagínate, ¿no? Yo parte de los elementos que como sujeto obligado voy a tener para saber si debo de aplicar mayores recursos, medidas más intensificadas, es a partir del riesgo que representan los clientes que tengo, porque sin duda, si yo tengo un montón de clientes que, por ejemplo, son fideicomisos, que tengo un montón de clientes que son personas morales, que tengo muchísimos clientes que las operaciones son por muy altos montos, que están en zonas de alto riesgo, es decir, tengo que forzosamente una evaluación con enfoque basado en el riesgo de la entidad también implica trastocar el enfoque basado en el riesgo en el cliente, ¿no? Entonces, para ello hay toda una metodología. Yo estaré muy pendiente, ¿no? De ver cómo es que se aterriza toda esta gran empresa de lo que significa evaluar el riesgo. Y que bueno, pues va a ser seguramente toda una pachanga su implementación, su aplicación. Lo que yo te puedo recomendar es acércate a un experto en la materia. De hecho, pues bueno, es parte de lo que se busca en esta iniciativa de reforma, que por un lado, los sujetos obligados cuenten con sistemas automatizados que les permita calificar el grado de riesgo de sus clientes, que les permitan medir de cierta forma el perfil transaccional, que es otro elemento, dicho sea de paso, que habría que discutir, porque, por ejemplo, ¿cómo mides el perfil transaccional de un cliente que te compra por una única vez? ¿No? O sea, y además, ¿qué finalidad tendría el medir el perfil transaccional de alguien que te va a comprar una vez? ¿No? No son compras recurrentes, ¿no? Entonces, yo creo que hacen falta establecer muchos comos, ¿no? En toda esta parte, pero bueno, como lo que se quiere es homologar así de a rajatabla, lo mismo que hacen las entidades financieras lo haga quien realiza actividades vulnerables, pues aquí hay sin duda grandes retos. Y en principio lo que yo te podría recomendar es acércate a un experto para establecer tanto estos mecanismos para evaluar el riesgo con esta metodología de enfoque basado en el riesgo, y implementar sistemas automatizados que te permitan, obviamente, ir preparándote de cara al cumplimiento de estos estándares internacionales, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el tema aquí del perfil transaccional y que está ligado, ¿no? U otro de los temas u otro aspecto clave es las auditorías internas o externas. ¿Y por qué digo que está ligado? Porque esto también está plasmado en las notas interpretativas de la recomendación del GAFI número 18 y es parte de la recomendación número 24 de actividades y profesiones no financieras designadas, donde no está cumplida esta recomendación, que es esta parte de los controles. Por un lado vas a tener los controles establecidos en un sistema automatizado, que ahora será ya una obligación tenerlo, y pues establecer auditorías internas o externas para validar el cumplimiento de estos estándares, de estas obligaciones que se van a establecer. Ahora, hay que definir o se tendrá que definir con claridad las características de esta auditoría, si es interna o si es externa, ¿no? Me queda claro que cuando es una auditoría interna, que puede ser un buen mecanismo de evaluación, sobre todo para aquellas pues actividades donde pueden tener a un auditor interno, pudiera ser una viabilidad, pero aquí lo que se está planteando es que esta auditoría sea realizada por parte de un experto certificado en la materia y que lo mismo va para el otro aspecto clave en esta iniciativa o en estos cambios de reforma, que es la capacitación y que también está señalado en el artículo, en la nota interpretativa de la recomendación número 18, que es que el personal tenga que estar capacitado respecto de sus obligaciones y de la ejecución de todos estos procesos internos, ¿no? Entonces, tanto el capacitador como el auditor tendrán que ser personas que estén certificados en la materia, ¿no? ¿Certificados por quién? Pues por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Si bien, seguramente tú sabes que actualmente en el sector financiero es una obligación que tanto el auditor como el responsable el Officer Compliance, ¿no? El oficial de cumplimiento, estén certificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en esta materia. Y lo mismo va a ser una obligación para quien sea responsable de cumplimiento de alguien que es sujeto obligado al cumplimiento de la
el FPORPI, es decir, tendrá que estar certificado. Y es muy importante que todo el equipo, que todo el personal que colabora con alguien que está realizando una actividad vulnerable, pues esté debidamente capacitado, porque si tú bien recuerdas, y que va a estar ligado obviamente a un tema que voy a comentar y que es bastante delicado, que es el tema de las modificaciones al Código Penal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estos cambios en el Código Penal, pues por un lado nos habla de incorporar el delito de financiamiento al terrorismo, del reconocimiento de la unidad de inteligencia como víctima, ¿no? Que rápidamente, sin profundizar tanto en el tema, pues significa básicamente que pues la unidad de inteligencia financiera, pues al reconocerla como víctima, se asegura que tenga una mayor participación en las investigaciones y en los procesos penales, ¿no? Y que también, pues, fíjate cómo algo que está trastocando esta nueva iniciativa de reforma es eliminar la necesidad de demostrar dolo, ¿no? Que actualmente, pues es que por omisión, porque no sabía, pues no se mandó la información, o no hice los procesos de identificación de cliente, o no tengo el expediente. No, ahorita se está al quitar y de demostrar que sin dolo específico, que no haya necesidad de eso, pues cobra una mayor relevancia, porque pues esto ya es penal, o sea, se va a establecer una responsabilidad penal conforme a la modificación del artículo 11 bis del Código Penal Federal, que es establecer un mayor grado de responsabilidad sobre aquellas personas morales que son responsables de tener un control interno dentro de la organización y obviamente pues las personas que están relacionadas con el establecimiento de estos procesos de control interno, ¿no? Y en ese sentido, pues cobra una mayor relevancia el que deban de estar capacitados, porque ahora sí que no pueden decir, ay, es que no lo quise hacer, ay, es que no sé por qué fui omiso, es que no sabía, pues ya no va a importar eso, ¿no? Porque ahora sí que no es necesidad de demostrar el dolo y echar para abajo todo, ¿no? Sí, realmente por eso es que se está exigiendo, a ver, tú sabías, nada de que es que yo no sabía, no quise hacerlo, no, pues nada de eso, ¿no? Entonces, vamos a ver qué esto o cómo impacta rápidamente esto a los sujetos obligados. Pues por un lado podemos ver que puede haber un impacto positivo, ¿no? Si lo vemos en términos macros, ¿no? Que es fortalecer la lucha contra el lavado de dinero en estos sectores clave, ¿no? Reducir el riesgo, sin duda, de que México sea sancionado internacionalmente. Mejorar la transparencia en el sector financiero y el no financiero, es decir, en actividades comerciales y de servicios. Pues, ¿cuál es el impacto, digamos, que puede tener en otros términos, el impacto negativo? Pues que se van a endurecer las sanciones por la omisión en la presentación de los avisos, ¿no? Es decir, si ya son duras, que la multa va de más de 1 millón de pesos por omitir un aviso, pues se pretende que en esta iniciativa de reforma, que es parte de las discusiones del Parlamento abierto, si es que no mandas o mandas un aviso mal hecho o mandas un aviso de forma extemporánea, ya no sea considerado como una multa de forma extemporánea, sino como un aviso no enviado, ¿no? Entonces se van a endurecer las sanciones, pues la verdad es que aquí se está discutiendo mucho en las sesiones de Parlamento abierto yo vi que decían, oye, pues no puedes sancionar, de la misma forma vas a desincentivar el que una persona se ponga en regla con su cumplimiento si tú endureces esta regulación. Ya veremos cómo queda este aspecto, pero bueno, lo que sí es que se pretende sancionar severamente este tema y el proporcionar información falsa o alterada. Ahora, finalmente vamos a ver que los desafíos a enfrentar son muchos, ¿no? Ante este contexto. Por un lado, pues cómo implementar de una manera efectiva, ¿no? Todas estas recomendaciones, lograr tanto el cumplimiento técnico como de efectividad de estas 40 recomendaciones sin afectar la operación de las empresas, ¿no? Porque justamente cómo podemos combinar, ¿no? Esta regulación con pues la operación de una empresa, ¿no? O sea, puede haber una regulación muy estricta, muy dura, muy severa, con gran carga administrativa, pero pues las empresas necesitan vender, necesitan pues seguir en su operación, ¿no? Entonces, híjole, aquí realmente que es un gran desafío poder convivir la regulación con el tema de la operación de una empresa, que ya de por sí tener una empresa en nuestro país, híjoles, es todo un tema y significa realmente un reto muy importante por todo lo que hay que cuidar, ¿no? Por otro lado, pues asegurar, ¿no? Otro reto es asegurar que todos los sujetos obligados, todos, tanto de entidades financieras como de actividades vulnerables,
comprendan y cumplan cuáles son los nuevos requisitos. De aquí, pues una clave importante será el cómo va a aterrizar la regulación, cómo se va a aterrizar en la nueva regulación, pues todo esto, ¿verdad? En las reglas, en el reglamento, ¿no? ¿Cómo van a estar establecidas esta redacción, ¿no? Que muchas veces es lo que no nos queda claro, ¿no? Es decir, necesitamos tener definiciones precisas, tener términos claros, ¿no? Y tener certeza jurídica necesaria para dar cumplimiento a estas nuevas obligaciones que se pretenden empujar ya en este año, ¿no? Y pues que toda esta carga regulatoria, que si se llega a establecer, pues tenga plazos, digamos, plazos que sean razonables para poder implementar todo esto por quienes realizan actividades vulnerables y pues bueno, porque realmente, vuelvo a repetir este dicho, no son enchiladas, ¿no? Llevar a cabo todos estos, digamos, estas iniciativas de reforma a esta ley que realmente, pues, para el sujeto obligado, pues se presume aumente su carga administrativa y de ahí una última reflexión sumamente importante, que se capaciten, que se inmiscuyan, que se involucren, que tengan procesos internos. Esa es la clave. Cumplir con la ley antilavado no es marcar un checklist de requisitos, yo siempre lo he dicho, no es te integro un expediente y ya, es tener procedimientos claros, es capacitar al personal. Y si tienes a tu lado a un experto y tienes un sistema automatizado, créeme que el cumplimiento de la ley, aún con estas nuevas iniciativas, no tendrá por qué ser un desafío como echar un cohete a la luna, ¿no? O sea, realmente es un desafío que se puede enfrentar siempre que te hagas de los recursos necesarios, pero pues para eso necesitas decidirlo, ¿no? Y el tono de la alta dirección es clave para lograr todo esto que en breve, en este año, se vislumbra que quede aprobado. Sin más, yo te quiero dar las gracias por escucharme todo este tiempo, por estar muy atento, espero, ¿no? Y si no, pues bueno, podrás ver la grabación. Te invito a que me regales tus dudas. Voy a preguntar aquí a Agustín si es que tenemos algunas dudas planteadas para que podamos darle respuesta y con esto pues finalizar nuestro seminario. Buenas tardes. Yo como comerciante identifico a una persona que quiere hacer negocios conmigo, que lava dinero, pero me presiona para que acepte. ¿Hay algún mecanismo para que denuncie o estoy desprotegido? No, sí, efectivamente hay un mecanismo para el establecimiento de este tipo de reportes. Aquí quiero hacer una precisión, ¿no? Quien es actividad vulnerable, es decir, quien está en alguna de las fracciones listadas en el artículo 17 de esta ley, no sé si sea así tu caso, ¿no? Porque, bueno, comerciante, hay muchos comerciantes, pero recordemos, por ejemplo, aquí en esta fracción están los comerciantes de metales preciosos, de piedras preciosas, de joyería, de automóviles, en fin, hay una de bienes inmuebles, ¿no? Hay una serie de actividades comerciales y de servicios establecidas en cada una, pues, de las fracciones de este artículo 17. Si ese es el caso, que tú estés listado en alguna fracción, pues existe un mecanismo de reporte que se llama reporte 24 horas. Ese mecanismo de reporte, pues, es básicamente enviar un informe a la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Donde pues se reporta obviamente que se pretende realizar una transacción o que has tenido que realizar una transacción y pues donde se presumen posiblemente están involucrados recursos de procedencia ilícita, ¿no? Y pues en ese sentido, pues tú reportas, ¿no? O se reporta, aunque se lleve a cabo la operación, porque evidentemente existe coerción, ¿no? No necesariamente pues tengas la posición a lo mejor de rechazar la operación, justamente porque puede haber una presión por parte de quien pues es o se presume está ocupando recursos ilícitos, ¿no? En ese sentido, pues es lo que yo te podría comentar en términos de quien está listado en estas actividades vulnerables, ¿no? Supongo que quien no, pues pudiera acudir también a la unidad de inteligencia financiera.
¿no? Con extrema confidencialidad. Recordemos que ya veíamos que la recomendación número 1 nos habla acerca de esta confidencialidad de la información, evidentemente para proteger a quien denuncia, ¿no? Al sujeto obligado, incluso, ¿no? Los responsables de cumplimiento, los encargados de cumplimiento deben de guardar máxima confidencialidad respecto del papel que están fungiendo dentro de una organización como responsables de los procesos de cumplimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues podrías acercarte a la unidad de inteligencia financiera y realizar pues los reportes correspondientes, pero con máxima confidencialidad, ¿no? ¿Las asociaciones religiosas no son actividades vulnerables? Sí, sí, justamente una parte del cambio de de esta iniciativa de reforma es incorporar a estas organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Si bien está señalado ahí en una recomendación y también por ejemplo, las actividades vulnerables están listados ahí como, por ejemplo, como ¿cómo se llama? Como las donatarias que reciben recursos, no está especificado y ahí hay una gran labor que hacer en cuanto a esas asociaciones religiosas, los clubes deportivos, las organizaciones civiles, o sea, hay una mayor gama y dentro de ella las asociaciones religiosas porque efectivamente ahí se presume que hay pues mucha vulnerabilidad en cuanto al uso de recursos de procedencia ilícita. Entonces, también es algo que está incorporado en esta iniciativa de reforma, que todas esas asociaciones religiosas o sin fines de lucro deban de cumplir con medidas y deban de ser sujetos obligados al cumplimiento de esta ley y toda su regulación. ¿En qué medida los contadores tienen actividad vulnerable e intervienen en ella? Sí, los contadores tienen un gran papel en este tema de prevención del lavado de dinero, ¿no? Realmente su papel, ¿por qué es tan importantísimo? Porque realmente el papel de contador, cuando hablamos de un ejercicio de compliance, es que ellos tienen la información pues de las personas, de las empresas, es decir, de las transacciones de información de primera mano. Ellos llevan los registros, llevan la contabilidad, ¿no? Entonces, sin duda, si ves, y yo ahorita que mencionaba las 40 recomendaciones, cuando hablé de las actividades y profesiones no financieras designadas, el GAFI claramente establece a los contadores como una actividad vulnerable, como una actividad y profesión no financiera designada. En nuestro país, ¿cómo se aterriza eso? A través de la fracción número 11 de servicios profesionales, donde en los servicios profesionales se establece como actividad vulnerable el servicio profesional de manera independiente cuando pues se establezcan o se lleven a cabo a nombre de un cliente, a través de un cliente, pues determinado tipo de actos, porque no son todos, ¿no? Pero cuando hablamos del manejo de cuentas bancarias, cuando hablamos de ciertos poderes, ¿no? Para manejar recursos, para manejar bienes, para manejar ciertos activos, ¿no? Para poder administrar recursos, ¿no? De todo tipo, materiales, financieros, inclusive humanos, ¿no? Entonces, ahí hay 4 fracciones en esta fracción 11 del artículo 17, donde pues ya seas contador o seas abogado u otro profesional relacionado, pero que esté llevando a cabo este tipo de actos u operaciones por cuenta a nombre de un cliente o a través o a favor justamente o en representación de un cliente, sí son actividad vulnerable. Entonces, pues te invito a que revises esta fracción de la ley para que pues puedas ver si realmente la actividad que se está realizando como contador es motivo de que se dé de alta como actividad vulnerable, ¿no? Esto justamente es una de las actividades que no establece un monto de operación, sea cual sea el monto de las operaciones que se lleven a cuenta de, a favor de, a través de un cliente, serán motivo de identificación y motivo de aviso a la unidad de inteligencia financiera por conducto del SAT. Pero bueno, te invito a que revises esta información porque posiblemente no sea también actividad vulnerable, dependiendo si es que no está en esos supuestos que son como 4 enunciados, ¿no? Pues esos serían los comentarios que tendría yo que hacer al respecto. No sé si haya otra duda, me parece que son todas. Pues sin más, me despido de ti, agradeciéndote nuevamente este espacio de tu tiempo y compartir esta valiosísima información. Y pues nos vemos seguramente más adelante, igual aquí en Parmena Centro de Estudios. Me van a dar, me parece, un reconocimiento. Sí, ¿no?
Agradecemos a la maestra Berenice Espinosa Moreno, de parte de Parmena Centro de Estudios, por su extraordinaria exposición del tema la ley antilavado y sus próximas reformas. Sí. Muchísimas gracias, maestra, en su casa, y están todos muy contentos por su exposición.